Hermanos, bienvenidos a esta semana 24 de lecturas bíblicas. Espero que el Señor les siga bendiciendo. Y bueno, hemos ya enviado dos videos previos para poder regularizarnos con nuestras lecturas. Y anhelo en mi corazón, hermanos, que ustedes no hayan dejado de leer, no hayan dejado de estudiar. Es muy importante que sigamos adelante. Ya estamos prácticamente a mitad del año, ya faltan solamente 6 meses para la gloria de Dios. Y con esto estaríamos terminando nuestro reto. Los retos son para valientes y a pesar del trabajo, el exceso de actividades, bueno, usted también puede recuperarse, hermano. Si su servidor pudo, usted también puede y le invito a que siga adelante. Estamos ya, como dije hace un momento, en la semana 24. Este próximo lunes estaremos iniciando la semana 25. Y aquí es donde terminamos ya un periodo bastante importante dentro de la cronología de la Biblia, que es la monarquía unificada. Pero vamos a orar antes de comenzar propiamente. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que me ayudes, Señor, a poder meditar en tu palabra y nos puedas también ayudar para que podamos hacer este trabajo para honra y gloria tuya. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea siempre edificada porque es lo que nos interesa. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pues ha finalizado uno de los periodos más importantes de la Biblia, uno de los periodos que dan origen a muchas reflexiones, un periodo que da origen también a otro periodo que va a ser bastante rico en cuanto a teología, por cuanto va a surgir una nueva clase de literatura que es la literatura profética. No porque antes no hubiese profetas, los había, pero ahora, más que antes, los profetas van a tener un papel bastante preponderante para juzgar al mismo Israel, por cuanto los profetas se van a constituir en una especie de reporteros o estos influencers, haciendo un poquito eco de nuestra realidad actual, que van a estar hablando de los grandes pecados de la nación, de los grandes pecados también de los reyes, de los grandes pecados también, por supuesto, de las otras naciones, enarbolando lo que sería cuál es la voluntad de Dios. Así pues, este periodo que es la historia del reino unificado, bueno, pues tiene lugar hasta la llegada de Salomón. Y debido a la gran, pues, idolatría, dice la Biblia, que Salomón fue tocado en su corazón por las mujeres, dice que las mujeres voltearon su corazón, aunque realmente tenemos que dar honor a la verdad y ver que hay algunos aspectos que la Biblia nos dice que Salomón comenzó a verse como bastante ambicioso, él comenzó a ver que él tenía poder, que tenía fama, que tenía fortuna, y con esto, bueno, pues su corazón se fue inflando cada vez más. Por supuesto, tenemos que conceder el hecho de que el que él haya tenido muchísimas mujeres. Era un enamorado. Hemos leído la semana pasada cantares con esa gran capacidad de Salomón para poder conquistar y seducir a una mujer. Bueno, pues entendemos que Salomón era un hombre, como dicen algunos, con un corazón bastante grande para albergar a muchas mujeres. Pero bueno, fuera broma, lo que sí nos consta, hermanos, es de que en este periodo, debido a las violaciones del pacto, bueno, el Señor hace algo que nos parece insólito. El reino se divide. El Señor concede que se divida y se divide en dos partes, norte y sur. A partir de entonces, el relato de los reyes nos va a presentar esta historia de forma paralela en cómo los reyes se van a dividir entre el reino del norte, el reino del sur. Cada una de estas monarquías paralelas, bueno, pues va a hablar acerca de la historia como una nación, pero también al mismo tiempo, bueno, Israel como nación, como reino unificado, bueno, va a dejar de existir. Y posteriormente nosotros sabemos por los mismos relatos bíblicos que tanto el reino del norte como el reino del sur sucumben ante la invasión de los grandes imperios. Así que los grandes imperios, Asiria en el reino del norte y Babilonia en el reino del sur, bueno, pues van a venir a invadir, van a venir a destruir y desafortunadamente vamos a llegar a ello, el reino del norte finalmente va a desaparecer. Pero antes de que todo esto suceda, tenemos que ver los motivos que causan esta ruptura.
Ya hemos analizado de forma bastante breve la manera en que Salomón tuvo mucha responsabilidad en ello. Dice la Biblia que Salomón cayó en grandes lujos. Perdón, la Biblia habla acerca de todos estos lujos con los que se rodeaba Salomón. Nosotros hemos visto, por ejemplo, hay algunas descripciones de cómo Salomón adornó el templo, pero también cómo Salomón construye su palacio. Si usted, por ejemplo, da una revisada rápida ahí al capítulo 7 del primer libro de los Reyes, se va a dar cuenta cómo Salomón puso bastante exquisitez a un lugar donde él iba a habitar. Ahora, el que esté escrito en la Biblia no significa que Dios lo autorice del todo, pero si ponemos atención a los detalles, nos vamos a dar cuenta que Salomón realmente tenía un palacio que no le podía envidiar a ninguna otra persona, a ningún otro rey. Y desafortunadamente, hermanos, nosotros vemos que es aquí donde Salomón comienza a verse bastante complacivo, bastante complaciente para una de sus esposas. Por ejemplo, por allí en el versículo 8, si usted lee primero de Reyes 7, versículo 8, dice la Biblia que a su esposa, la hija de Faraón, le hizo una casa semejante a la de un pórtico y nos habla acerca de este pórtico. Es decir, Salomón le construyó una casa para ella cuando la idea era de que si era su reina, pues tendría que vivir con él en el mismo palacio. A estas alturas es cuando llegaba lo que es el gran, vamos a decir, la gran opulencia de este rey Salomón. Y por supuesto, tenemos que señalar también lo que la Biblia dice. Salomón tuvo muchas mujeres. La Biblia, pues nunca nos va a ocultar los pecados de los hombres, por muy admirables que puedan parecer. Esto, por ejemplo, ya lo hemos descubierto también con el rey David. Nosotros sabemos que David fue un hombre que, pues la verdad, tuvo muchas mujeres. Tenemos que señalar, David tuvo muchísimas mujeres. David estuvo este, por ejemplo, con Betsabé, por ejemplo, también sabemos por Abigail, tenía ya una esposa, y aparte nos dice en la Biblia que tenía muchísimas concubinas. Entonces, Salomón, su hijo, pues evidentemente también él hizo este, pues su propio récord de mujeres. Él también se ganó el corazón de muchas doncellas que venían a integrar lo que era su gran harén. Nosotros, por ejemplo, si usted lee por ahí en el capítulo 11, dice en la Biblia que Salomón tuvo cerca de 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y todas estas mujeres, dice la Biblia, desviaron su corazón. Bueno, de eso de que desviaron su corazón sería atribuirle una culpa a estas mujeres que quizá sí tenían responsabilidad, pero no debemos evitar el hecho de que Salomón tenía también su propia responsabilidad, porque la Biblia dice que él adoró a otros ídolos y a otros dioses. Y desafortunadamente la lista es bastante monstruosa, porque nos dice el texto bíblico que él edificó, por ejemplo, un lugar alto a un ídolo llamado Quemos, también un ídolo llamado Moloch, que ustedes saben, la adoración a Moloch era algo bastante particular, se ofrecían niños vivos para satisfacer a este ídolo. Y se presume, por supuesto, que si él adoraba a este ídolo, pues muy probablemente también Salomón quizá sacrificó algunos de sus hijos o quizá algunos hijos de pues de otras personas. Así que no debemos tomar, hermanos, este énfasis de que las mujeres desviaron su corazón como si fuera por culpa de las mujeres que Salomón cayó en pecado. Lo cierto es de que Salomón tenía su propia responsabilidad y no podía desligarse porque recordemos que Salomón tenía una comunión con Dios. Él en alguna ocasión medita en torno al gran peso que tiene sobre sus hombros y solicita al Señor sabiduría. Eso es un capítulo extraordinario que para nosotros representa un parámetro y un paradigma de cómo debemos pedirle ayuda a Dios en cuanto a sabiduría, porque, pues hermanos, realmente hay empresas, hay cuestiones que no podremos abordar a no ser que contemos
con la ayuda y la bendición del Señor. Por esa razón, Salomón, perdón, desafortunadamente se le escapan todas estas cosas. Hay por ahí un hombre llamado Jeroboam que se levanta, que protesta. Dios bendice a este hombre, pero Salomón, sabiendo que le va a causar problemas, lo manda a perseguir. Y bueno, pues ya hemos leído también el libro de Proverbios en el capítulo 31, los consejos que una madre le da a un joven rey, a un joven príncipe, que algunos sospechan, se trata de Salomón, y Eclesiastés, que por supuesto es la escritura del rey Salomón ya en su vejez. Creemos que ya justo en esta etapa ya de senectud, Salomón medita en torno a su propia vida y concede el hecho de que todo lo que él vivió fue solamente vanidad, que él parece está arrepentido. Permítanme leerles, pero también compartir lo que dice Salomón en Eclesiastés en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice la palabra, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grandes de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mas a esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Una carta, podríamos decir, un libro en el que Salomón expone su corazón. Después de todo lo que ha vivido, bueno, dice Salomón, ¿de qué me ha servido? Realmente todo fue vanidad, todo ha sido en vano, todo ha sido algo que no me ha atribuido, digamos, para bien. Conservé mi sabiduría, pero aún con mi sabiduría, bueno, hice todos estos pecados escandalosos. Por eso sostenemos, hermanos, que ya hacia el final de su vida, aunque Salomón pudo arrepentirse, desafortunadamente las consecuencias siguieron. Vemos un reino próspero, un reino grande, ya hemos dicho en un video pasado que este reino empezaba a postularse como un imperio. Bueno, pues empieza a dividir, se desmorona, empieza entonces este periodo llamado de monarquía dividida. Y esta monarquía dividida, bueno, pues va a tener dos protagonistas, porque Salomón muere y ahora asume al poder un hombre llamado Roboam, hijo precisamente de Salomón. Roboam se va a quedar solo con dos tribus, las del sur, Judá y Benjamín. La capital se va a establecer en Jerusalén y a partir de ahora se va a llamar el reino de Judá. Y esto es muy importante, hermanos, que lo puedan recordar en sus lecturas para que podamos comprender cómo es que la historia se va desarrollando, perdón, porque el reino del norte va a tener sus propias características, va a tener sus propios reyes y, por cierto, también sus propios profetas. Mientras tanto, paralelamente, el reino del sur también va a establecerse y va a comenzar también su propia historia, con sus propios reyes, con sus propias historias, con sus propias anécdotas y también con sus propios profetas. Entonces, es muy importante que nos quede claro que en el norte, perdón, en el sur va a estar el, el reino de Judá. Y mientras tanto, en el norte, bueno, va a estar Jeroboam. ¿Se acuerda este hombre que le decía que de alguna forma protestaba contra Salomón y bueno, pues desafortunadamente Salomón lo destierra?
Tiempo después regresa y ahora él es nombrado el rey de Israel. A partir de ahora, 10 tribus en el norte se van a conglomerar, van a ser un conglomerado de nación, se van a nombrar ellos mismos el reino de Israel y su capital momentáneamente va a ser Siquem porque después va a estar viajando en otros dos lugares hasta que se establezca finalmente en la ciudad de Samaria. Pero eso ya lo iremos analizando con un poco de tiempo. Lo que nos queda como reflexión de este periodo, sin duda alguna, hermanos, es qué fue lo que hizo Salomón. Los pecados, los errores pueden dar pie a consecuencias funestas en el futuro. Si esto le ocurrió a Salomón, el hombre más sabio, hermanos, ¿qué podría pasarnos a nosotros si vamos en ese camino? Si nos ensoberbecemos, si no damos a nuestro corazón el escuchar la voz de Dios. Creo que es muy importante que hagamos esta meditación para que no caigamos en estos mismos errores. Pero como siempre le digo, hermanos, ¿cuál es su reflexión personal? Me gustaría que usted lo pudiera platicar con su grupo y puedan dar sus propias conclusiones. Mientras tanto, les recuerdo, la semana 25 inicia este próximo lunes 17 de junio, así que espero en el Señor que sigan leyendo la palabra. Aprovecho para enviar un saludo a todos aquellos hermanos, papás. Feliz Día del Padre, que el Señor les siga bendiciendo, prosperando y que sea con ustedes y con su hermosa descendencia. Hermanos, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Oren por su servidor, por favor, para que podamos seguir haciendo estos videos. Que Dios les bendiga.